El objetivo de esta práctica es identificar cada una de las partes de la máquina de soldar, al igual a conocer cada uno de los pasos y las medidas de seguridad que se necesitan seguir para realizar el proceso de soldadura de manera eficiente. Para la elaboración de esta práctica de soldadura, los materiales que se utilizaron fueron obviamente la máquina necesaria para elaborar el proceso, o sea, la máquina de soldar, todos los equipamientos y materiales de seguridad necesarios para elaborar este proceso de manera eficiente y correcta, electrodos revestidos y una placa de metal donde se llevó a cabo el experimento de la soldadura. Son bastantes las medidas de seguridad oficiales que se requieren para llevar a cabo la soldadura, pero las más importantes y las que nos piden en el DISI son el utilizar una máscara protectora para nuestros ojos y cara, el utilizar guantes para proteger nuestras manos de las chispas, obviamente utilizar bata y zapatos de seguridad, pero también se cuenta con una malla protectora, como cortinas de plástico protectoras para no dañar a los demás estudiantes que están trabajando alrededor. Para llevar un cordón a cabo, lo primero que se debe hacer es regular la corriente eléctrica de acuerdo al diámetro del electrodo seleccionado. Después se enciende el arco y se mantiene el electrodo perpendicular al metal base. También se mantiene el arco a una longitud de 3 milímetros aproximadamente y a medida que se va formando el cordón, se debe observar el cráter y ver cómo la fuerza del arco va excavando el metal base y va depositando el metal de aportación. Finalmente, se depositan los cordones de 4 a 6 centímetros y se apaga el arco. Primero fue necesario prender la máquina, posteriormente ajustar el voltaje. Es importante mencionar que el voltaje se ajusta dependiendo del tipo de material que se vaya a soldar. Se tiene que abrir el tanque y posteriormente colocar la varilla del electrodo en el portaelectrodo. Finalmente se acerca esta varilla al metal y se empieza a separar para que se empiece a generar el arco y con esto se empieza a soldar. Un arco eléctrico se refiere a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos que son sometidos a una diferencia de potencial. Existen dos tipos de electrodos en la soldadura de arco eléctrico y estos son el electrodo metálico consumible que se utiliza para la soldadura metálica con un arco eléctrico revestido y también tenemos el electrodo continuo de metal de aporte. Este más bien se utiliza para la soldadura metálica de arco eléctrico y de gas. La soldadura por arco eléctrico revestido comienza con el cebado. Posteriormente, consiguiendo el mantenimiento y estabilización del arco, el calor generado funde el revestimiento y la varilla metálica del electrodo. Así, las gotas caen sobre un baño de fusión, el cual ayuda a proteger todo contra el enfriamiento rápido y la contaminación circulante. La soldadura metálica de arco eléctrico y gas es la que se usa en el TEC, la cual usamos en esta ocasión. Esta funciona por medio de una pistola, en el cual se introduce un electrodo y este es calentado por medio de gas. El electrodo funciona como unión, ya que es calentado y al fundirse, este se coloca sobre el metal y actúa como pegamento juntando los dos metales. Las principales similitudes entre la técnica GMAW y SMAW es que ambas cumplen con la unión de piezas metálicas y se llevan a cabo alcanzando algún punto de fusión de los dos metales para que con esto se pueda adherir al metal base. Las diferencias son principalmente el material con el que se solda y el material a soldar. La soldadura GMAW utiliza un gas químicamente activo que protege la pieza, puede ser dióxido de carbono o argón, y se utiliza principalmente en metales de baja aleación. El material de aporte tiene forma de varilla, muy larga, la cual es suministrada continuamente y de manera automática por el equipo de soldadura. Por otro lado, la SMAW, las piezas son soldadas solo por electrodos. Las tres principales categorías de la técnica de inspección y pruebas usadas en la soldadura son la técnica de exposición panorámica,
La fuente de radiación se encuentra en un punto equidistante de la superficie y la película radiográfica. La técnica de pared doble con vista sencilla. El rayo solo se proyecta sobre la película radiográfica más cercana a la pieza. Y por último, la técnica de pared doble con vista doble. La radiación atraviesa dos paredes de la pieza y las proyecta sobre la radiografía. Las tablas de designación de electrodos están clasificadas y estudiadas por la American Welding Society, AWS, y American Society of Mechanical Engineers, ASME. La clasificación cuenta con 3 partes. La letra E nos determina que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual, seguido por 2 números que indican la mínima resistencia a la tracción, expresado en libras por pulgada cuadrada. El último número nos indica el tipo de corriente eléctrica y la polaridad, también nos indica el tipo de revestimiento. En esta tabla se pueden observar algunos ejemplos para aceros al carbón. Creo que fue muy importante haber llevado a cabo esta práctica, ya que la soldadura es un proceso de manufactura muy común y muy útil, ya que te deja unir 2 piezas de manera muy fuerte. Fue importante que nos dieron todas las medidas de seguridad y de prevención, ya que puede llegar a ser un proceso bastante peligroso, y nos dieron a conocer 2 tipos de soldadura que son muy comunes, que son electrodo revestido y microalambre. Aunque la segunda solo la hayamos visto en teoría, ya sabemos que existe la máquina y cómo usarla y qué medidas de seguridad tenemos que tomar para usarla. Podemos concluir que la elaboración de esta práctica fue correcta, ya que gracias a la ayuda del encargado del DC, supimos cuáles eran los pasos a seguir y las medidas de seguridad apropiadas para elaborar de manera eficiente el proceso de soldadura. De igual forma, el encargado nos enseñó las diferentes maneras que hay para soldar un metal y los diferentes procesos y los diferentes pasos que uno debe seguir para que el proceso sea elaborado de manera eficiente y de manera correcta. Realizar esta práctica me sirvió mucho, ya que pude conocer las medidas de seguridad que se requieren para soldar metales, de la misma manera que conocí los procesos, y los llevé a cabo en mi proyecto final, ya que creamos manivelas con una varilla de metal, para la cual fue necesario soldarla. También creo que esta práctica me sirvió mucho para entender que hay distintas formas de soldar metales y los cordones que se pueden llegar a crear, ya sea verticales o horizontales. En conclusión, esta práctica fue muy importante, ya que aprendí diferentes tipos de soldaduras y gracias a esto pudimos ponerlo en práctica durante nuestro proyecto final, ya que tuvimos que soldar unas partes de nuestra máquina y con ayuda de la práctica pudimos completarlo de manera correcta. Creo que este procedimiento es muy importante y me alegra muchísimo que finalmente nos lo hayan enseñado, pues como diseñadora industrial ha habido muchísimas veces que he necesitado realizar soldaduras y por miedo a que no sabía ni cómo funcionaban jamás lo hice y optaba por otras opciones, pero ahora me siento muchísimo más preparada. Sin embargo, creo que aún así tendría que pedir apoyo en el DC, pero con la experiencia espero poder hacerlo por mí misma algún día. La práctica de soldadura me pareció muy útil e interesante, ya que pude conocer no solamente el uso de esta máquina, sino también el equipo de seguridad necesario que debemos emplear para no tener ningún accidente. Y de la misma manera fue muy interesante el ver cómo trabajar correctamente con esta máquina, no solamente para que tuviéramos un resultado estéticamente bueno, sino que también la pieza fuera resistente, no existieran fracturas, entre otras cosas.